Hola, buenas noches. Noches. Gracias. Pues, Vamos a iniciar. Recuerden que en INDECAC estamos teniendo estas clases especiales para nuevos docentes que se estarán incorporando a la plantilla docente de INDECAC, tanto a nivel licenciatura como especialidad, maestría y doctorado. Y precisamente estas clases son para que ustedes vayan conociendo los nuevos perfiles docentes que vamos a estar teniendo para ustedes. Y hoy está con nosotros, déjenme comentarles, permítanme, el maestro José Manuel Hernández Delgado, quien nos va a estar hablando del análisis jurídico social de la delincuencia organizada como fenómeno de aprendizaje social. El maestro, dentro de los puntos medulares que va a estar desarrollando en clase, se encuentra el análisis desde una perspectiva psicosocial, el núcleo cercano, familia y grupo de pares, la normalización cultural y medios de comunicación, lo que se conoce como la narcocultura, y las determinantes socioeconómicos, valores y creencias. Entonces, es la primera vez que está hoy con nosotros aquí en INDECAC. Y bueno, pues me voy a permitir, maestro, leer un poquito de tu síntesis curricular para efecto de que te conozcan un poquito aquí en INDECAC para que puedas incorporarte a la plantilla docente. Es docente del Instituto Universitario, cuenta con una licenciatura en psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma, es la UAM, es que está aquí, maestro. Wemex, maestra, acá en el Estado de México. Gracias. Una maestría en educación con orientación en innovación tecnológica. Dentro de su experiencia, él cuenta con los siguientes: docente del Instituto Universitario del Estado de México en las asignaturas de habilidades del razonamiento complejo, valores humanos y compromiso global y metodología de la investigación en la licenciatura en odontología. Es docente universitario y de posgrado en la Universidad Digital y Ejecutiva de México en las asignaturas de gestión hospitalaria, gestión organizacional, planeación e intervención social, didáctica y evaluación educativa, entre otras. También es docente en los diplomados de psicología clínica infantil, psicología forense y criminal, terapia breve y terapia cognitiva conductual de Grupo Ibero. Y bueno, también es docente en diversas instituciones, por lo que estamos leyendo aquí, y es coordinador del área de psicología de la organización estudiantil en pro de la salud, laborando en proyectos de intervención comunitaria y gestión de la salud mental. Eh, es ganador como investigación, es autoría y ganador como investigación original del 11º concurso nacional de carteles científicos del trabajo intitulado Bienestar psicológico y factores sociodemográficos en adultos jóvenes del Estado de México. Y bueno, es conferencista en diversas instituciones, tanto públicas y privadas. Y bueno, pues hoy está aquí con nosotros para poder formar ya parte de la plantilla docente de INDECAC. Y es un gusto recibirte, maestro Juan Manuel, Juan Manuel, perdóname. Y bueno, aquí va a ser importante que le menciones a los compañeros que ya están conectados cómo va a ser la dinámica de la clase respecto si vas a hacer primero una exposición para que ellos sepan en qué momento puedan hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor. Y bienvenido a Indeca. No, de que muchísimas gracias, maestra Vale. Es un gusto el Soy la maestra Cristina acompañarle. Camacho, perdóname. Soy la directora general, nada más que me metí con la computadora de mi hija, pero soy la maestra Cristina Camacho. Ok, mucho gusto, maestra Cristina. Bueno, bueno, de manera personal para mí es un gusto el poderles acompañar en esta, pues, Open Class, conferencia, clase, como quisiesen llamarle de manera específica para poder hablar un poquito de estos temas referentes no solamente a lo que pasa en nuestro país, sino gran parte de países vecinos comparten esta realidad, que es pues la cultura del narcotráfico y este fenómeno de manera muy concreta y específica.
Si ustedes me permiten, estaré compartiendo rápidamente pantalla, lo cual con toda la confianza pueden hacerme alguna inquietud, pregunta a través del chat de aquí de la plataforma. Sin problema alguno estoy atento a través de este medio, o también si alguien quisiese abrir audio, con todo gusto y confianza en algún momento que quisiesen externar algo, sin problema alguno, estamos para resolver estas inquietudes. Estaré compartiéndoles esta temática. Realmente mi experiencia se ha movido en la parte clínica y educativa. También soy psicoterapeuta y dentro de estos puntos, pues tiene que ver lo que pasa actualmente en nuestro contexto inmediato. De primer momento, el narcotráfico es una problemática social compleja, por lo tanto, esta temática que les comparto el día de hoy tiene que ver con este proceso de manera exhaustiva en poder desmenuzarlo y analizar un fenómeno no solamente desde una perspectiva social, sino es un fenómeno sumamente complejo y vasto, puesto que estaremos viendo que este fenómeno se nutre por varias áreas y que al final del día es un fenómeno que requiere forzosamente ahondar y conocer qué es lo que pasa en las múltiples variantes o en las múltiples variedades para como mecanismo preventivo que en dado momento se esperaría que fuera así, aunque tristemente pues este fenómeno ya ha sobrepasado mucho el desarrollo, al menos en nuestro contexto actual, requiere pues mecanismos ya a nivel de ejecución, mecanismos ya a nivel de programas que implementen y que de cierta forma eh, reestructuren algunas de estas dinámicas que estaremos compartiendo. Si bien algunas otras podremos utilizarlas como áreas de mejora, áreas de oportunidad, áreas a nivel preventivo, realmente es sumamente imprescindible ver qué engloba este fenómeno, reitero, no solamente a nivel social, sino es multivariado. Bueno, vamos a iniciar desde la parte conceptual para poder entender, bueno, qué es el narcotráfico, cuáles son sus principales características, cómo se empiezan a englobar de forma concreta, etcétera, etcétera. De primera instancia, el narcotráfico es un fenómeno que va a involucrar desde la producción, distribución y venta ilegal de las drogas. Es una actividad propiamente criminal, altamente lucrativa, que tiene consecuencias devastadoras para varios puntos sociales. Ciertas incidencias desde los pequeños, medianos o macro grupos, donde estos posiblemente serán mecanismos de reforzamiento para poder nutrir el fenómeno, simplemente como un elemento a nivel de herencia familiar, que estaremos viendo más adelante qué es lo que pasa con la familia. No siempre las personas que se encuentran en esta dinámica del narcotráfico es porque quisieron, formar parte de este grupo o más bien de este proceso a nivel de una ganancia de remuneración económica. No siempre las personas que forman parte del narcotráfico y siguen las líneas medulares es porque cuentan con carencias o requieren solventar ciertos gastos. No necesariamente las personas que están con el narcotráfico tienen un estatus y poder. Aquí va a depender mucho también de los mecanismos en concretos. Hay ciertas zonas geográficas, ciertos puntos de manera específica, al menos a nivel nacional en nuestro país, donde esta praxis y este fenómeno no lo ven ni como un oficio, ni como un trabajo, ni como una forma de hacer algo, sino lo ven como un deber, es decir, por herencia familiar, por seguir tú en la siguiente línea consecutiva, es un deber que tú sigas llevando a cabo el proceso de seguimiento que se ha estado estableciendo o que ha tenido cierto empoderamiento de por medio. Eso es algo característico dentro de este punto principal. De tal forma que si nos vamos a las raíces o al origen o a los principales antecedentes, sí tiene que ver con un factor histórico-social, principalmente por eh, los mecanismos que al menos en nuestro país se desempeñan. Claro, la parte de la política, la parte de la estructuración en cuanto al combate a la corrupción, también es algo imprescindible. Sin embargo, en términos de estudios de índole cualitativo, estudios un poco más a nivel de recopilación de información
o de investigación documental, las principales variables que van a estar presentes desde hace bastante décadas hasta el día de hoy son estas que ustedes pueden estar observando en su diapositiva. El primer indicador es la pobreza, el segundo es la corrupción y el tercer punto es la falta de oportunidades. Estas variantes son factores de riesgo que van a desentonar a que los entornos sean propicios para que se genere esta práctica en distintos mecanismos y por lo tanto pueda ser fructífera. Realmente el indicador de la pobreza es un punto sumamente decisivo. Cuando nosotros lleguemos a esta parte, por ejemplo, a nivel explicativo, ¿qué pasa bajo el remitente psicológico? Ustedes podrán entender por qué aquellas personas que en algunas ocasiones su principal motivo de poder entrar a este tipo de práctica es que cuentan con un factor de pobreza. Lo triste no es tanto de que sean pobres, lo triste no es de que no tengan dinero, lo triste es que no fue un primer momento de acercarse a esta práctica para solventar, entre comillas, alguna necesidad. Lo triste es que esta dinámica es algo perversa y es algo propiamente golosa, digámoslo así, porque ahorita que entremos más a fondo al modelo del aprendizaje social, se darán cuenta por qué muchas de las personas cuando entran ya no salen, porque hay personas que descubren ese gozo, descubren algo intermitente en esta práctica que les genera cierta estabilidad, no solamente económica, sino una estabilidad emocional, un empoderamiento psicológico. Y eso es lo que pasa tristemente en ciertos escenarios donde los sujetos hacen un primer contacto, reitero, bajo este fenómeno por un indicador de pobreza. Los otros dos tienen que ver más con mecanismos y estrategias que le corresponden propiamente al Estado, que es un deber y una función, se supondría, por parte de las autoridades y de la gente competente bajo cierto cargo para poder tener un monitoreo y al menos establecer mecanismos efectivos, no solamente para prevenir, sino al poder ver de qué forma se pueden solventar de manera correcta. Lo triste es que, como reiteré desde el inicio, es un fenómeno multivariado, de tal forma que hasta el día de hoy sería algo imposible decir que una simple estrategia puede funcionar, porque esa simple estrategia sí puede combatir uno de los múltiples factores que nutre al fenómeno. Por lo tanto, entre tú estás combatiendo una parte del fenómeno, los otros siguen reforzándolo. Y es una bola de nieve que posiblemente puede que cueste trabajo el poderla medular, sí, pero no es algo que de la noche a la mañana pues pudiera solventarse o resolverse, reitero, con una simple estrategia de manera concreta. ¿Qué es lo que pasa al menos en este contexto actual? El fenómeno desde hace muchas décadas se ha venido presentando, reitero, por estos tres factores de riesgo antes mencionados. Sin embargo, el factor decisivo hoy en día, 2026, es justamente el fenómeno social bajo el intermitente de la cultura y la simbología que estará cada vez más arraigada a nuestro contexto inmediato. Lo que algunos llaman la cultura del narcotráfico o la narcocultura. Hoy en día, hablar de narcotráfico, hoy en día, al hablar de narcocorridos, hoy en día, al hacer alusión a una perspectiva en cuanto a la práctica de este oficio, digámoslo así, o realmente el ser un sujeto adquisitivo de los productos. Vámonos a hace un año para no irnos tan lejos, que si bien no hablamos de una cuestión del narcotráfico, pero sí es como un primer gancho para poder acercarnos a esta variedad, pues fue cuando se puso de moda los famosos vapeadores. Es decir, a nivel de composición química se ha observado que el vapeador pues cuenta con un gran porcentaje de fentanilo. Y entonces pareciera ser que era algo normal, algo típico, algo que realmente podría adquirirse y dispersarse
de cierta manera y que hablamos también de sujetos o población blanco. Algo característico que pasa hoy en día es que justamente la narcocultura ha tomado gran fuerza porque la población más joven, la población que apenas está descubriendo su entorno inmediato, aquel sujeto que no conoce ni siquiera quién es, llamado adolescente, pues es un gancho blanco a nivel psicológico. Es decir, en esta etapa entra el proceso del descubrimiento de la experimentación y por lo tanto viene este acercamiento al proceso inmediato. Lo triste es que hoy en día no solamente hablamos de un proceso de adaptación o que aparentemente se normalizan las situaciones de conducta violenta exacerbada, sino que también se está normalizando las prácticas a nivel accionario de lo que este fenómeno está presentando. Que si bien esto puede nutrir a otros elementos que forman parte de las conductas delictivas. Me voy un poco a la parte del oficio en cuanto a la percepción que tienen los adolescentes. Si alguien de aquí alguna vez ha tenido una interacción cercana a una institución principalmente de educación media superior, hoy en día si tú te acercas y le preguntas directamente a los adolescentes qué quieren ser de grande o qué tipo de carrera a nivel profesiográfico quisieran desempeñarse, ya ni siquiera te dicen una carrera de forma concreta. Hace algunos 5 años, lo más cercano era que los adolescentes querían dedicarse a la creación de las redes sociales, lo que hace 5 años se les llamaba los famosos youtubers, que hoy pues se les nombra creadores de contenido. Ya ni siquiera el adolescente quiere dedicarse a esta práctica. Hoy en día te dicen, yo quiero ser narco. ¿Por qué? Porque quiero cierto estatus, quiero cierto empoderamiento, quiero una estabilidad económica y entonces como yo lo percibo por medio del entorno que yo consumo a través de las redes que también fomentan ese tipo de prácticas y pareciera ser que se está normalizando y que pudiera ser que el sujeto alcance ese ideal, que al final de cuentas es lo que él quisiese ser, entonces hablamos justamente de este tipo de prácticas. No quisiera desviarme un poco, pero en la parte de la adolescencia cada vez más se están observando conductas de índole criminal. Y tristemente también se están observando ya en pequeños infantes, es decir, conductas psicopáticas, conductas exacerbadas de violencia, odio, donde aparentemente el mismo entorno lo normaliza. Y tristemente también muchas de las conductas que acabo de mencionar son por la falta de indiferencia que hoy en día hay. Dos, porque ya no están presentes los padres dentro de los hogares. Tres, porque la nana ahora es la tecnología. Y cuatro, porque entonces todo lo que se está introyectando, todo lo que se consume, entonces debe de ser así. Me parece que Rosa María, ¿tienes alguna inquietud o comentario? Adelante. Me parece que no te escucho, no sé si tengas apagado tu Ya, audio. ya creo que ya se Adelante, prendió mi audio. ¿Ya me escuchan? ya, ya Hola, adelante. maestro. Buenas noches. Mi nombre es Rosa Buenas María noches. Balvanera. Eh, Quiero hacerte una pregunta de cuál es Sí, tu fuente en la que te basas para decir que los vapeadores, la prohibición era porque tenían alguna pequeña cantidad de fentanilo. Puesto que yo sí, estuve en la Cámara de Diputados tomando ese tema, somos de los propulsores para que no se, no se, eh, no se cancelara la venta de vapeadores. Fue un tema muy fuerte que tuvimos ahí en la Cámara. Incluso trajimos médicos de la más alta especialidad, porque sí, los vapeadores efectivamente, sí producen un cierto daño por la nicotina y algunas otras sustancias. Sin embargo, sí son un buen apoyo para dejar de fumar. Y la problemática, más allá de ir que si en las sustancias, el consumo de algunas otras drogas, que no traen ninguna droga, la problemática era
que justamente al no legalizarlo, le dejaban al crimen organizado todo el tráfico ilegal de este tipo de aparatos. Cuando obviamente hay intereses mucho más fuertes como Phyllis Morrison y algunas otras tabacaleras, que son las que crean todo este mito a través de los vapeadores, para ellos quedarse con el mercado, para ellos quedarse con el negocio. Pero sí me parece un poquito extraño la fuente en la que tú te bases para decir que contienen fentanilo, porque no es así y están los estudios, todos los estudios científicos. Bueno, respondiendo a la duda, no mencioné como tal que fuera el elemento principal el fentanilo en los vapeadores. Más bien mencionaba que hay cierto tipo de vapeadores que cuentan con cierta cantidad de este tipo de sustancia. Hay algunos artículos, por ejemplo, está lo que es la Sociedad Chilena de Enfermedades, también la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, que es la MEF también. La MEF es una asociación que se rige a nivel nacional, al menos en nuestro país. Y de ahí hay otra organización que es la IMSA. Este es a nivel internacional de médicos, de forma concreta. Dentro de los estudios que ellos comparten, mencionan justamente esta relación. No estoy generalizando que sea el 100% de las sustancias, sino que hay múltiples compuestos que algunos de estos, digamos, recursos o insumos son el gancho, como mencionaba cuando les expliqué este punto, donde justamente este tipo de práctica bajo agentes que se dedican al intercambio, a la venta de las drogas ilícitas, los pueden generar como un acercamiento para poderlos compartir o simplemente vender al público principalmente joven, ya que si bien en algunos inicios de esta práctica del vapeador, entre comillas, lo crearon justamente para tratar de dejar la posible adicción, y digo adicción, o en dado caso sí la adicción al consumo del tabaco, realmente a nivel psicológico no hay ningún cambio, porque al final de cuentas están sustituyendo algo que aparentemente es tabaco por otro recurso que al final del día puede generar la misma codependencia. O sea, realmente la sustancia puede reestructurarse, puede cambiarse, sí, pero realmente si el El día sujeto que no es gustes, capaz, maestro, perdón ah, que te interrumpa, el sí. día que gustes, si gustas, te puedo proporcionar todo lo que se presentó en la Cámara de Diputados. Fue presentado por el diputado Ricardo del Sol, fue respaldado por varias de las asociaciones médicas y fue respaldado también por otras asociaciones que justamente ellos daban el testimonio de qué es, y obviamente en vapeadores hay una cantidad muy variable y el problema es más político. El día que gustes, te lo puedo proporcionar para que tengas también un panorama un poquito más amplio. Yo sé que cada quien va a poner sus posturas dependiendo de lo que haya visto, pero nunca está de más tener un panorama más amplio de qué realmente fue la complejidad en esa prohibición. Es correcto, justamente pues como lo menciona la compañera, aquí está toda la parte política. Eso es realmente. Bueno, entonces, dentro de esta perspectiva a nivel, por ejemplo, haciendo énfasis a la diversidad que puede haber en el escenario social, que es justamente la normalización de la violencia, es como estas prácticas lo que remiten es que el sujeto se vaya interactuando o simplemente vaya asimilando la información de lo que debe de lograr, de lo que debe de adquirir y de lo que debiera de ser. Realmente las poblaciones más jóvenes son los infantes, los adolescentes, y a nivel psicológico hay una carga representativa. Eso, sin duda alguna, va a tener una practicidad inmediata para que sea el gancho blanco. Reitero, además de la normalización de la violencia. Cada vez más hay partes geográficas, zonas a nivel nacional, donde la violencia se normaliza, donde la violencia pareciera ser que es algo típico, algo cotidiano, donde empezamos desde elementos tan básicos como el poderte levantar la voz, el poderte gritar, el poderte dar una opinión sin tu consentimiento, es decir, nunca hubo
ni siquiera ese acercamiento de puedo externarlo, hasta cuestiones mucho más complejas como el poderte controlar, el poderte de decir de qué forma actuar, hasta el uso obviamente del tipo de armas en su totalidad. Armas blancas, armas de fuego, donde realmente no solamente hablamos desde las simples comunidades, sino también en las grandes urbes. El hecho de portar un arma, pues pareciera ser que cualquier persona puede tener el acceso posible y tristemente algo que a mí me sorprende es de que según en nuestro país, para poder portar un arma, debiera de haber un proceso para poderla adquirir. Yo de manera personal he conocido ciertas comunidades, porque ni siquiera hablamos de urbes, comunidades donde la gente tiene un acceso inmediato a un tipo de arma. No podría decirles de forma concreta cómo le hacen o cómo lo obtienen, pero realmente, al menos en nuestro país, también se está observando más en estos últimos años el que menores de edad o sujetos, independientemente de la zona geográfica donde residan, tienen una mayor adquisición de las armas. Ahora, si nos enfocamos un poquito más a nivel de especialización, reitero, se empieza a normalizar y realmente se normaliza desde el mismo juego, desde los padres, el hecho de que les den el acceso a los menores cierto tipo de recursos, cierto tipo de juguetes que también se normalizan. Pongamos un ejemplo para pasar al siguiente punto. Imaginemos que ahorita recientemente terminó el año pasado y entonces pues viene esta práctica del Día de Reyes y entonces es algo común y algo típico que entonces los papás regalen a las que ellos pudieran tener acceso. Los mismos roles eh, que es para según los hombres, que es según para las mujeres. Y hablamos justamente de esta normalización. O sea, realmente no puede haber un cambio cultural inmerso o grande porque realmente los adultos siguen siendo reforzadores de los mismos patrones culturales. Aquí, homicidios, toda esta perspectiva realmente se debe a esta parte cultural. Realmente desde que los roles que son factores para que se provoquen en una gran totalidad de conductas delictivas. Y en este caso, obviamente, el narcotráfico. Aquí la narcocultura puede nutrirse la normalización, desde la normalización de los estereotipos, es decir, yo quiero tener las cosas como él, además también de lo que representa simbólicamente el artefacto, el objeto, el tatuaje, al menos, y estar presente al menos en esta normalización de lo que pasa a nivel cultural. Leyendo rápidamente algunas aportaciones que nos comparten, nos dicen que justamente los adolescentes, al hablar de este tipo de temáticas, son fenómenos que laceran todas las secuelas desde un punto propiamente social. También tiene que ver con factores como la tecnología, se producen enfermedades propiamente o en el caso del área de la psicología se llaman trastornos. Daniel Ibarra dice que considera que un factor clave de este fenómeno es el Estado fallido mexicano. Adriana menciona que dice que es médico y entiende, bueno, lo que se compartió. Los vapeadores tienen muchas sustancias más tóxicas que el propio tabaco. Centurión dice que es un negocio, la realidad que los vapeadores y el tabaco
deterioran la salud, el nivel de debate debería estar dentro de estos puntos de forma concreta. ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno y práctica a su vez de lo que es el narcotráfico de aprendizaje? Cuando nosotros hablamos del término aprendizaje, hablamos de un proceso cognitivo. Tristemente, cuando se escucha la palabra aprendizaje, la mayoría de las personas cree que es asistir a una institución educativa para poder procesar la información. Sin embargo, cuando hablamos en términos de aprendizaje, el aprendizaje también se puede dar fuera de una institución formal. Hay personas que aprenden por experiencia. No es necesario que a una experiencia a través de lo común o a través simplemente del ensayo y el error. Por ejemplo, los ludópatas. Aquellas personas que son adictas, justamente en ellos hay un mecanismo de al azar y eso se llama por ensayo y error. Cada vez que te equivocas, buscas que ganes y entonces cuando ganas, se aumenta el reforzador y sigues en la dinámica del vicio. En el caso del narcotráfico, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos al siguiente punto y yéndonos mucho van a influir, como mencionaba, el factor que siempre va a estar presente aquí es la pobreza y la desigualdad. A pesar de que se estén instaurando múltiples programas, hay algunos, aún el trabajo no es suficiente para poder erradicar un punto importante que es la desigualdad. El acceso a la educación simplemente, y creo que con este punto, este elemento privado, si se supone que la educación es gratuita, y ahí está la respuesta. Realmente hay un artículo constitucional, sí, donde se menciona que cuente justamente con este punto de manera específica, debe tener de forma inmediata como un acción. Sin embargo, no es así. Y si nos damos a las instituciones públicas, ¿por qué cobran una colegiatura o una inscripción si es gratuita? Entonces, realmente este punto importante de los programas sociales, de que ha habido cambios a nivel legislativo, normativo, practicidad, no hay resultados, tiene que ver con este elemento sustancial, de tal forma que este mecanismo, reitero, va a ser uno de los principales factores para que se desarrolle la práctica del narcotráfico. Además también de que ahorita que les explique el modelo del aprendizaje social más a fondo, se van a dar cuenta que este modelo va a reforzar de forma como se le dé cierta atribución. Y tristemente aquí el reforzador y la cerecita del pastel va a ser el dinero. Ese es el que va a dar en el gancho, moviéndose en el ciclo del narcotráfico. El segundo es la falta de oportunidades. Esta tiene que ver justamente con los índices de pobreza. De forma automática es obvio que va a haber baja y bajo nivel de oportunidades. Desde el acceso a la educación, comunica claramente, pero a nivel de servicios, a que los sujetos busquen
busquen y que no les quede de otra, porque ¿qué crees? Porque a nivel psicológico, aquella persona que tiene un familiar en cierto estado de salud, donde observa que en su misma comunidad se a nivel Maestro, psicológico en el disculpe sujeto, que lo interrumpa, pero no no le creo que pueda, queda de otra. Sí, no sé si pueda pasar y en ciertas ideas no se alcanza a escuchar porque como se está trabando a se corta la ver, idea. no sé si me escucho. No ocupe tanto internet y ya. Voy a Sí, ya lo apagar mi cámara, a escuchamos lo un poco mejor es por mejor. la conexión. No sé si ya. Sí, maestro, se escucha mejor. Ok, ok. Bueno, les mencionaba que estos factores de manera concreta, en el caso de la desigualdad y la pobreza, va a reforzar la falta de oportunidades. Posiblemente a lo mejor aquí haya alguien que diga, bueno, es que no siempre la parte de una desigualdad va a ser un punto de justificación para que el sujeto sea inmerso a este tipo de práctica. Y claro que no es justificación. Sin embargo, algo importante y algo triste y lamentable es que muchas de estas personas, cuando se encuentran en circunstancias sumamente desbordantes, donde les compartía, imaginemos aquel sujeto que cuenta y que tiene a un familiar en cierto estado de salud grave, aquel sujeto que vive en una comunidad donde ve que se están muriendo de hambre, aquella persona que está en X situación de forma desbordante, a nivel psicológico no le queda de otra que hacer lo que sea por ese sujeto. Aquí no le interesa ni siquiera la parte de la ética, aquí no le interesa ni siquiera los valores, aquí no le interesa ni siquiera la cuestión legal, porque para él lo importante en ese momento es poder resolver esa situación que lo está desgastando emocionalmente y psicológicamente. Y entonces, en un porcentaje, no puedo decir que es alto, pero en un porcentaje alto, dentro de ese sector poblacional con estas características que comparto, si bien hay otras más que ahorita vamos a mencionar, entran con este punto importante. Lo triste es que entran, sí, con esta causa, pero lo triste es que siguen estando ya en este tipo de práctica. Y lo lamentable es que ya no es ni siquiera por la causa principal bajo el cual ellos ingresaron a este fenómeno de manera concreta. Entonces, dentro de los múltiples factores que llega a haber, exactamente eso, sin duda alguna, es la corrupción. A quien le duela y a quien no quiera aceptarlo, nuestro país y los países latinos tienen un alto nivel de corrupción. La ley no se establece, la ley ni siquiera es factible. Cada vez existen y siguen estando en aumento las conductas delictivas, conductas de violencia y procesos indignos a través de víctimas que sufren ciertas conductas de este tipo de índole delictivo, donde el trato es indiferente, donde ni siquiera se le da un espacio de escucha, ni siquiera una solución. Eso es lo lamentable y entonces, como existe muchísima corrupción, pues la práctica sigue siendo nutrida porque saben que no van a hacer nada. Los espacios están, claro, puedes acercarte, claro, pero que te den resultados o te solventan te den a nivel de solventar, a nivel de posibilidad de solución, pues realmente no es así. Y tristemente, vuelvo al mismo punto, si alguien por curiosidad hace una encuesta
o quiere hacer un proceso de cuestionamiento directo, y si tú le preguntas a alguien, principalmente gente ya grande, madura, o adolescentes, donde tú les solicites o al menos le digas la siguiente situación: si tú estuvieras en una situación de este tipo, si tú vieras que está el narcomenudeo, si tú observaras que está la venta ilícita, si tú observaras o si tú atravesaras una conducta delictiva, ¿denunciarías? Y te apuesto que el 80% de la población o de esas personas diría que no. Respuestas como ¿para qué? Si no solucionan. ¿Para qué voy a perder mi tiempo si tengo cosas más importantes que hacer? ¿Para qué denuncio si yo no quiero meterme en problemas porque no es algo que me competa? ¿Para qué denuncio si después el que va a salir perdiendo o el que va a tener más problemas voy a ser yo? Y entonces aquí está la respuesta: simplemente hay indiferencia y la normalización. Mientras a mí no me toque, todo está bien. Y por lo tanto, pues hay mayor influencia de los grupos criminales. Los grupos criminales a nivel psicológico operan con algo que a nivel de teoría psicológica se llama psicología del terror. Así es uno de los mecanismos donde mayormente se empoderan. Necesito ocasionar terror, porque con el terror yo puedo manipular y entonces puedo controlar a X número de personas que a mí me interesen. Y entonces, a través de mecanismos de terror, a partir de mecanismos como los siguientes que vamos a ver por medio de los reforzadores, uno de ellos es la parte monetaria, pues saben cómo poder manejar las piezas, cómo poder llevar a cabo esos procesos de atribución para que siga manejándose esta dinámica. Y si ustedes han sido un poco curiosos y analíticos, se darán cuenta que aquí empezamos a hablar ya de muchos factores de por medio. ¿Qué voy a hacer con un Estado que no coopera? ¿Cómo puedo establecer programas efectivos de prevención o de arraigo si el Estado no coopera, si lo encubre? ¿Cómo voy a establecer mecanismos de mejora si a nivel de medios de comunicación son los encargados de la normalización de la narcocultura? Y entonces es lo que les decía al inicio. Mientras solamente se tome en cuenta un factor, pues los otros van a estar transmutándose y van a seguir reforzando justamente la práctica. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud, duda, compañeros. Me gustaría que me mandaran una reacción, si me están escuchando bien, si vamos bien hasta el momento. Ok, perfecto. Bueno, dentro de estos puntos de manera concreta, entonces, ¿qué es lo que pasa con las dinámicas familiares? Como les mencionaba, la dinámica familiar o el grupo familiar que forma parte de una dinámica social tiene que ver con este punto desde que las personas son chiquitas, el poder normalizar las prácticas. Y obviamente esta práctica, dentro de los múltiples factores que he reiterado, tiene que ver con un proceso de tradición familiar. En ciertos grupos sociales, la práctica del narcotráfico tiene que ver con un proceso de transición de poderla al menos postergar, compartir o en dado momento establecer como una regla, como un deber de que es la obligación de la siguiente generación
el poder seguir generando este mismo patrón en los esquemas sociales. De tal manera que vuelve al mismo punto, se empieza a normalizar porque desde el mismo consumismo, donde los adolescentes que llegan a ver series bajo esta perspectiva, pues obviamente demuestran un mínimo panorama de lo que realmente se presenta. Realmente lo que pasa ahí es una mínima parte de lo que realmente es real y de lo que transmuta este fenómeno en toda su dimensión. Aunque no lo crean, hay personas que dentro de estas mismas dinámicas y jerarquías, el respeto y la admiración va a ser un punto sustancial. Hay personas que cuando están inmersos en esta práctica no ven ni siquiera la práctica como algo malo o indigno, sino al contrario, como una parte a nivel de admiración, respeto y aceptación a la práctica de las ganancias y de los posibles beneficios que también ese tipo de práctica está contribuyendo a las comunidades. Posiblemente ustedes han estado escuchando algún tipo de noticias o también estudios que se han hecho en ciertos grupos poblacionales donde hay ciertas comunidades principalmente que mencionan que ciertos grupos delictivos, donde también llevan a cabo estos procesos del narcotráfico, para ellos es algo normal. Es decir, eh, ni siquiera ven a estas figuras como en un estereotipo de maldad o malos, porque ellos mismos dan a saber e indican que este mismo tipo de práctica es la que ha hecho crecer, la que ha hecho que la comunidad sea más desarrollada y la que pueda tener accesos a que las mismas instituciones o las mismas figuras encargadas para poder ser acreedoras a que se le den y se le respeten los derechos que están establecidos, pues no estén presentes. Para ellos es mejor, creo que la parte de los grupos de riesgo que serían estos o la práctica del narcocorrido, que, que el propio Estado o el propio gobierno. Hay grupos poblacionales que mencionan eso. Yo admiro mejor a tal personita, a tal fulanito o a tal grupo porque ellos sí me apoyan. ¿Cuándo me ha apoyado el gobierno? Cuando tal persona ha venido y ha establecido lo que a nivel de palabras solo dice, pero a nivel de acciones nunca lo hace. Y eso es otro factor que también refuerza la práctica. Las normalizan, está el respaldo y entonces esos mismos sujetos que ven a esas personas como ideales, como grandes héroes, quieren ser como ellos y entonces son gancho blanco para la práctica. Eso es lo que pasa mucho en las dinámicas familiares. Unas son decretos instaurados, no se le pregunta ni siquiera al sujeto si quiere cooperar o no, simplemente es un deber porque forma parte de la familia y tiene que seguir con la tradición. Y la segunda es que dentro de esos pequeños grupos, los sujetos ven como ideales a estos grupos por las bonificaciones o los reforzadores que atribuyen a la práctica. Más aún, el consumismo que en otro tipo de urbes o grupos no cercanos a este tipo de figuras que están presentes, pues también llegan a ser relacionadas y directas por lo que se consume de forma concreta. Llega un punto que el sujeto ya no llega a percibir qué es real y qué no es, simplemente se deja llevar por lo que percibe. Entonces asume que eso es parte de una realidad y que es normal el poderlo llevar a cabo sin tema alguno. ¿Qué más pasa con la parte de la familia? Uno de los reforzadores imprescindibles, que ahorita cuando lleguemos a esta última parte de la sesión, que es la explicación a nivel de aprendizaje social, el factor económico va a ser la cereza del pastel. Ese va a ser el decisivo. Entre más grueso sea, entre más cantidad sea, entre más atracción se tenga, más vicio habrá. Y entonces el sujeto no saldrá de ahí,
porque sabe que lo que antes era no tendrá las cosas que actualmente ha tenido. Y no me refiero a la parte económica, me refiero también al poder simbólico. Te pongo un ejemplo. Imaginemos a aquella persona que siempre le han hecho cierto tipo de violencia, siempre se han burlado de él, siempre ha sufrido acoso escolar, siempre ha sido la persona idiota, siempre ha sido la persona inútil que no sirve. Pero ¿qué crees? Que cuando se acerca a estas dinámicas, se empodera. Y entonces aquella persona que creían que no iba a ser suficiente para poder sobresalir o que siempre se burlaban, ahora ella tiene el poder que siempre ha querido. Y no me refiero económicamente, sino a nivel emocional. Y entonces ahora sí puede hacer lo que se le dé la gana. Y eso es algo triste. No siempre va a ser una carencia económica, también puede ser emocional. Y es aquí donde también se ha visto en investigaciones donde realmente las primeras conductas criminales que tienen los adolescentes, uno de los factores de riesgo es justo el que presentan conductas de este tipo, el que realmente tienen como experiencias previas no agradables y entonces encuentran un mecanismo de protección o una familia, porque también aquí pasa algo curioso que no vienen aquí en estas láminas, pero hay personas que cuando forman parte de estas dinámicas encuentran y para ellos la percepción de los grupos delictivos y de todo el proceso que se involucra en el narcotráfico, para ellos es una familia nuclear, es un grupo que cuenta con las características que en su contexto inmediato cercano pues jamás lo han tenido. Entonces es algo que este, eh, va a estar presente y que eso al final de cuentas va a seguir reestructurando, va a seguirse reforzando, va a seguirse mutuando, porque de lo que el sujeto tenía en su momento inmediato, pues realmente pareciera ser que es ficticio, que no es real, y lo que ha encontrado realmente vale más la pena de lo que siempre le han hecho creer o ha sido acreedor desde que ha sido pequeño. Entonces es algo que va a estar presente aquí. Rápidamente me voy a ir al chat para poder leer algunos comentarios. Ricardo dice que él está correcto, bueno, él está aparentemente de acuerdo, dice que es un tema político lo de los vapeadores. Él propuso una iniciativa en la 64 legislatura, motivo por el cual el expresidente anterior hizo un decreto de prohibición. Luis nos dice que lo bueno que existe el derecho penal del enemigo y el estado de excepción, que pues cuando se aplique viviremos un poco mejor, con traumas, pero mejor. Entonces, dentro de este punto importante, eh, siguiendo con estos mecanismos, ahora sí, ¿qué es lo que pasa en los esquemas sociales? No solamente esta teoría que te voy a compartir es aplicable para un proceso de fenómenos sociales, sino que también esa teoría se aplica mucho en problemáticas de cualquier tipo de sector. Hablemos en términos educativos, hablemos en términos laborales, hablemos en términos de la magnitud que ustedes quisiesen abordar en sectores sociales. ¿En qué consiste este término del aprendizaje social? Rápidamente te comparto un poco de lo que es este modelo para que ya nos adentremos más a esta parte más en concreto y ver pues por qué se desarrolla y por qué sigue siendo cíclica y por qué parece una bola de nieve y en vez de derretirse pues sigue estando más ahondada de por medio. Bueno, la teoría del aprendizaje social dice que los sujetos aprenden por los entornos donde está este mecanismo cercano a todo sujeto. Es decir, puede ser desde un individuo en los esquemas sociales, puede ser desde los medios de comunicación,
pueden ser de las grandes instituciones donde según te dicen qué hacer y cómo hacerlo, y no permiten que el sujeto procese realmente la información y la debata y sobre todo, pues realmente lleva a cabo un proceso accionario de manera personal. Este modelo, el autor principal es Albert Bandura, y él, para poder desarrollar este modelo, como gran parte de todas las explicaciones teóricas, muchas de ellas, o un porcentaje alto, porque no en todas es así, siempre desarrollan estudios previos. En el caso de este autor, desarrolla un experimento a nivel social que se llama el experimento del muñeco bobo. Yo en algún momento les invito y les exhorto a que lo puedan consultar en algún momento que ustedes tengan presente o un tiempo ajeno al día de hoy. Sin embargo, este experimento demuestra justamente que muchas personas aprenden conductas por los escenarios sociales, dada la ocasión que en esos porcentajes las conductas son automáticamente. O sea, ni siquiera los sujetos llevan a cabo un procesamiento de análisis, de percibir qué información se está consumiendo, qué información se está escuchando, qué información se está viendo, y la conducta si realmente es lo que el sujeto quiere hacer o llevar a cabo. Él, para poder llevar a cabo este punto más exhaustivo, desarrolla 4 facetas o 4 pasos, que son las que están viendo en su pantalla. Él dice que el primer punto importante es la observación. La observación es un proceso cognoscitivo básico donde el sujeto asimila cualquier información que le rodea a partir del uso del órgano sensorial del ojo, a partir de la vista. Y entonces el sujeto percibe cualquier cosa de su entorno. La mayoría de las veces es a nivel visual, sin embargo también hay un tipo de percepción que puede ser la auditiva, la sonora, donde el sujeto lo puede compaginar con lo que ve y con lo que oye. Aquí el sujeto, para que se lleve a cabo este punto importante, va a requerir justamente un ideal, un estereotipo. Aquella persona que considera alguien valioso para poder llegar a ser como él. Te pongo un ejemplo para que se entienda este primer paso. Posiblemente la mayoría de los que esté aquí utiliza o ha utilizado TikTok. ¿Qué es lo que pasa con esta plataforma digital? TikTok fomenta eso. Tú entras a la plataforma y de forma inmediata, cuando tú accedes, ya te aparece un primer video. Pero si el video no es de tu interés, si el video no te gusta, tú deslizas el dedo y sigue apareciendo otro video. Vuelves a deslizar hasta que te quedas en un video que te llama más la atención. Esa es la primera fase del modelo. Va a estar presente tu observación y la atención de por medio. Eso quiere decir que vas a discriminar todos los estímulos, elementos, fenómenos o situaciones que a ti no te interesen y solamente vas a atender o vas a observar uno. Ese uno, digamos lo que en el caso del narcotráfico es aquel sujeto, grupo o persona que tiene cierto estatus, que tiene ciertas características o que busca ser como él. Y entonces ese es el prototipo que el sujeto quiere llegar a alcanzar. De tal forma que la siguiente faceta es el almacenamiento o la memoria. Es decir, el sujeto graba, almacena, empieza a memorizar tal cual las características de ese sujeto o de ese grupo poblacional o de ese grupo delictivo. Me refiero a nivel de conducta, me refiero a nivel de lenguaje, me refiero a nivel de vocabulario, me refiero a nivel de expresión, en toda su totalidad, cualquier elemento que forme parte de esos sujetos o grupos, ya que el sujeto quiere llegar a ser como ellos o alcanzar ese nivel. La tercera faceta va a ser el proceso de ejecución de la acción, es decir, la conducta. Entonces el sujeto va a vestirse de la misma manera que se observa. No sé si alguien de aquí ha escuchado términos que se han popularizado o que se han hecho moda, pero justamente es por esta parte de la narcocultura. Este,
hay varios tipos de vocabulario que los sujetos utilizan para referirse a estas personas de manera concreta. Y el último es justamente el reforzamiento. Se hace una admiración, puede ser por parte del entorno, se me ocurre los adolescentes, que es el grupo más blanco, donde pues están buscando su identidad y entonces buscan experimentar, buscan llevar a cabo estos ideales de poder. Y entonces pues si el grupo que lo rodea lo admira o lo sigue reforzando, pues seguirán repitiendo el mismo patrón. Si nos vamos más a fondo a un ejemplo, ¿cómo se pudiera aplicar este en el narcotráfico? Te pongo el siguiente ejemplo. Imagínate tú tomando los factores de riesgo que te mencioné hace un momento. Imagínate tú que es un chico, adolescente, o un chico que vive en cierta comunidad o vive en una urbe, porque también pasa, donde puede ser que tenga el dinero no suficiente, sino necesario para poder solventar lo esencial, lo básico. Pero ese sujeto no quiere lo básico, quiere tener ya ciertos elementos que a él le han dicho que debe de tener. Y eso es algo real. A la mayoría de la gente se le programa a nivel psicológico que debe de tener dinero. Si no tienes dinero, no eres nadie. Entonces, esos sujetos justamente buscan y alcanzar ese nivel de manera concreta. Entonces, ese sujeto voltea a ver su realidad y ve que pues realmente no está en ese nivel, su familia tampoco está en ese nivel, en ese ideal, pero él quiere alcanzar ese ideal. Entonces, para que él llegue a alcanzar ese ideal, necesita entrar directamente a estas dinámicas del narcotráfico, de tal forma que él observa a otros que están en estas dinámicas y que tienen una parte o casi todo lo que él siempre ha buscado. Por lo tanto, él se acerca a esta dinámica y entonces les pregunta qué es lo que tienen que hacer para que él pueda tener lo que siempre ha querido y ser como ellos. Vámonos un poco más a la parte delictiva para ampliar más este punto. Entonces, imaginemos que es un grupo que se dedica a esta parte del narcomenudeo, se involucra en otro tipo de conductas de índole delictivo, y entonces se me ocurre, el grupo le dice, bueno, si tú quieres formar parte y llevar a cabo estos modos operandis, entonces el primer filtro o la primera prueba va a ser que entonces mates a alguien. El sujeto organiza internamente una planificación, que eso a nivel criminal se llama modus operandi, es decir, la forma en la cual va a llevar a cabo todo el proceso, la operación misma, el proceso de planificación, todo esto, pero también él previamente observa cómo estos sujetos se mueven, de tal forma que llega el momento decisivo y entonces llega ese día donde tiene que cometer el acto delictivo y matar a la persona que le dijeron. Pero ¿qué crees? Que posiblemente un porcentaje de esas personas o ese chico o ese sujeto, al tener un acercamiento significativo desbordante, porque internamente también tiene juicios, tiene esta parte ideológica, etcétera, puede hacer que en ese momento tenga un alto nivel de culpabilidad. Pero lo triste es que la culpa no le ganó, porque cuando él sintió culpa y él cometió el acto delictivo, estos grupos, terminando la acción, le dijeron, como has cumplido, entonces ahora sí tienes el fajo de billetes que querías. Y entonces, como ese sujeto tiene el fajo de billetes que siempre soñó, el estatus, el poder emocional o psicológico, ese es el reforzador más grande y la cereza del pastel. Y entonces, como él vio que en simples minutos, a pesar de la culpa previa que había sentido, va a volver a seguir cometiendo los mismos actos delictivos u otros, porque sabe que el reforzador es valioso. Y entonces seguirá en la misma dinámica.
Eso mismo pasa con el indicador de la desigualdad y de la pobreza. Aquel sujeto que ingresó o entró porque su necesidad era el poder solventar un gasto que no tenía, tristemente el sujeto entró con esa aparente causa, pero después se estará quedando y permanecerá en dicha dinámica porque él ha encontrado algo que no descubrió fuera del narcotráfico. Y eso es algo triste y cruel, que es un fenómeno multifactorial. No sé si hasta aquí con esta parte haya alguna inquietud o duda, compañeros. Sí, adelante, Enrique. Buenas noches a todas y a todos. Aquí hay una cuestión, maestro, que usted ha dicho. Existe una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y efectivamente, como tienen sus garantías los adolescentes, precisamente el narco saben que no les pueden hacer nada, que no pueden estar en un reclusorio. Entonces, usted ha dicho siempre, la pobreza, la desigualdad, ¿sí? Son marginados. Entonces ellos buscan ¿qué? Que alguien los ayude, que alguien los vea, que es ilícito lo que ellos hacen, porque por eso existe ahorita todo esto de los robos, asaltos, porque son menores de edad, son adolescentes, no les pueden hacer nada. Entonces, eso es lo que el narco se aprovecha. ¿Por qué? Porque no estudiaron, ¿sí? Y se dedicaron a lo más fácil. Entonces, ese es el gran problema. Ahora sabemos que existía la tutelar de menores, ahora ya no lo existe, ahora se llama el Centro de Internamiento para Adolescentes, ¿no? Donde se dice que ahora es para que ellos, este, pues sean unas buenas personas cuando cumplan la mayoría de edad, pero ellos en su momento no van a pisar un reclusorio, un centro de readaptación. Y pues tristemente es lo que usted ha comentado desde el inicio, que exactamente existe aparte una discriminación, una desigualdad. Entonces, pues eso es lo que ha llevado a todo esto la delincuencia, ¿sí? Porque ellos de una manera salen cada rato, ¿no? Entonces, pues eso es lo complicado realmente. ¿Es cuanto? Exactamente. Justamente aquí otro elemento que quiero sumar es que un porcentaje de estas personas, digamos, entran sin mancha. Es decir, las circunstancias los orillaron a entrar a este tipo de práctica. Pero hay otro porcentaje que a nivel de patología mental o trastorno ya cuentan con disfuncionalidad. Y entonces cuando nos vamos a este tipo de instancias, realmente no hay un cambio. Tristemente, las personas que cuentan ya con un trastorno psicológico, principalmente de esta índole, que se llaman trastornos antisociales, son sujetos que ya no pueden reestructurarse ni programarse. Y entonces se va a escuchar como algo triste, pero la única alternativa es que estos sujetos tienen que estar internos, a pesar del tipo de condena que se les haya dado. Si es que a nivel de edad cronológica aún pueden salir, pero realmente la probabilidad es alta de que los sujetos vuelvan a cometer el acto delictivo o sigan manejándose en estas dinámicas como el narcotráfico. Es algo pues realmente pues complejo y se dan cuenta, son múltiples elementos y que estas van a estar incidiendo en varias áreas. Una es el índice de violencia exacerbada, que también forma parte de. La dos es la destrucción familiar, no solamente de las personas que forman parte de los mecanismos, sino de la misma familia que obliga
como un deber de las generaciones posteriores el que sigan llevando a la práctica. El tercero es que el mismo Estado y las mismas instituciones en algunas veces son mecanismos para encubrir la práctica. No voy a generalizar, tampoco estoy diciendo que sean todos, pero sí es una parte importante que también va a ser factor A. Y la cuarta es obviamente que impacta en varios esquemas de la sociedad. Una es la salud pública, obviamente por el consumo de droga, los problemas de salud física, los problemas de salud mental, obviamente la parte de la educación, desinterés, los sujetos no quieren formarse justamente en escenarios para solventar y sustentar pues problemas de índole social. No se cumple la normativa desde derechos esenciales y básicos como el derecho a la salud también y obviamente pues el derecho a la educación. Sin embargo, creo que este punto importante para pasar a las últimas inquietudes que hubiesen e ir finalizando, el punto sustancial e importante, al menos de este tema que les quise compartir, es un llamado a la acción. Realmente el narcotráfico es un problema complejo, no es un problema que se puede solventar de la noche a la mañana. Y que si los sujetos no son capaces de ser conscientes, que eso es algo importante, conciencia, ¿qué tan consciente eres? Desde la función que tienes, desde el puesto que tienes, desde la formación a la cual te estás atribuyendo, si es necesario llevar a cabo al menos estos mecanismos de gestión y de poder entender y observar que no solamente es combatir la corrupción, porque también aquí pareciera ser que hablamos de un diálogo, de un discurso. No es tanto el combatirlo, sino el poder ver cuál es toda su magnitud en su totalidad. No solamente es el controlar al grupo delictivo o la práctica, el oficio o como los sujetos en sus acercamientos le llaman, sino que también es este punto sustancial que va a ser un monstruo que se seguirá nutriendo si es que los factores que lo rodean no son conscientes y estos no se establecen mecanismos de intervención de forma por separada, pero al mismo tiempo en forma conjunta, para que pueda haber un mecanismo más seguro y próspero, que es lo que se esperaría, pues, para las generaciones futuras. Al menos hablando hoy en día, actualidad, el ahora, pues realmente es algo complejo. Y eso requiere pues mucho trabajo de todas las áreas. No solamente hablamos aquí de una área, por ejemplo, a nivel normativo, porque por sí mismo no es suficiente. Ustedes acaban de darse cuenta que es un problema, perdón, multifactorial. Y entonces, por un área en específico, no será suficiente para poderla medular y propiamente modificar para una mejora. Eso de mí sería, de mi parte, compañeros, esta parte fundamental, por lo que aprovechar estos últimos minutos, me gustaría nuevamente compartirles el audio, cederles a algunas personas, si es que hay alguna inquietud o duda, les escucho. Me parece que Poco M5S, bueno, no sé quién sea, si aparece en el chat, pero adelante. Me parece que no llego a escuchar, a lo mejor el audio está Sí, apagado. sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Cecilia. Y bueno, este problema, este realmente es un problema muy fuerte y como usted lo refirió, es multifactorial, derivado de que considero que hace mucha falta políticas públicas y políticas de seguridad y políticas de muchas cuestiones en donde verdaderamente considero que las cámaras y todas las autoridades deben de tomar en consideración
toda vez que es un cáncer que nos está lacerando, se están perdiendo nuestra juventud. Hay mucha deserción en las escuelas. Yo le digo esto porque actualmente estoy laborando de manera, o sea, colaboro con una escuela para ir a revisar mochilas y la verdad es que les hemos encontrado de todo así se lo puedo decir. Y luego entonces, yo digo, ¿dónde están? Pues también los papás, es una parte muy importante. ¿Dónde están? Porque para esto en las escuelas, hasta cierto límite pueden intervenir las autoridades, no hay seguridad pública y esto la verdad es que es muy lamentable, es algo en donde, como dijeron varios compañeros, se politiza y Me parece que te perdí un poquito, compañera. Creo que ya te dejamos de escuchar. Sí, me parece que a lo mejor algo pasó con el audio de la compañera. Sí, de hecho, nos aparece que se salió de Zoom. Ah, ok. Ah, Bueno, en lo que ingresa a lo mejor otra vez la compañera, le cedo la palabra a Rosa María. Hola, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Fíjate que sí hay conceptos muy interesantes dentro de la presentación que nos has hecho el día de hoy, muchos temas en qué pensar, pero definitivamente este es un tema que se tiene que tratar desde la perspectiva de los sistemas complejos, porque tiene muchas aristas y muchos vericuetos. Y en el tema de adolescentes, pues bueno, es una situación bastante compleja por la edad, porque apenas están en formación, porque lo que se vive en las familias, por lo que se vive como en la parte ambiental alrededor de ellos, en las escuelas, en el resto de las ciudades. Y definitivamente sí hay una situación en la que pues la delincuencia está ganando terreno, o pareciera que está ganando terreno, o que incluso ya se salió de control a diferentes niveles. Y me gusta tu conclusión en la que dices, pues hay que hacer ese llamado a la acción, pero para hacer ese llamado a la acción, como estaba diciendo la compañera, sí necesitamos políticas públicas, pero que vayan basados desde la ciencia, no nada más cargados hacia una ideología. Por ahí lo leí en el chat donde algunos de los compañeros con los que coincido, pues parecieran que son temas de ideología ante una nueva perspectiva, que realmente esto no es nuevo, más bien se salió de control. Entonces, sí tenemos que empezar a poner ese llamado a la acción, pero desde el pensamiento crítico, no cargándonos nada más a una cuestión de que, digo, yo me quedé con lo de los vapeadores porque al final de cuentas es un tema que conozco y pues no es tan así. Entonces, cada uno de los temas que pudiéramos tratar, por ejemplo, el tema de la familia o el tema de la imitación, el tema del comportamiento, pues vamos a ver que es más complejo de lo que imaginamos. Entonces, tenemos que delimitar también los problemas para no perdernos en el querer componer el mundo, sino ir haciendo acciones más concretas, más focalizadas. ¿Sería cuánto? Exactamente, justamente son elementos multifactoriales y por eso, como se ha reiterado y lo han estado mencionando, pues el fenómeno siempre ha estado.
Lo triste es que a pesar de que tanto tiempo ha pasado, pues no se ha solventado, sino al contrario, se ha salido de las manos. Esa es la realidad. No sé si haya alguna otra inquietud o duda, compañeros, para terminar esta parte. Cecilia quiera terminar con su participación, que se fue interrumpida por un tema de conexión. Sí, ya estoy aquí. Bueno, sí, y yo refería, bueno, que nos hacen falta políticas públicas, también a nivel de seguridad pública, y luego entonces también los padres son una parte, un pilar fundamental en la orientación hacia los jóvenes, toda vez que ellos como están en la búsqueda de una identidad y a veces de una pertenencia. Porque vienen bueno, aquí en donde yo estoy colaborando de manera voluntaria con los autoridades de esta escuela, vienen por lo regular de lugares muy marginados y la verdad es de que se han tenido que canalizar a los chicos a diferentes instancias de salud, de psiquiatría, para la cuestión de ver con los les den el apoyo con los psiquiatras, con toxicología. Y la verdad es de que yo he estado aprendiendo una gran parte para ayudar a estos jóvenes, porque muchos de ellos pues carecen de los recursos suficientes para poder asistir de manera particular a una ayuda, porque es una ayuda que se les tiene que dar de manera multidisciplinaria y es algo muy complejo y que si no se toman las medidas nos van a rebasar porque la mitad de esta generación que ahorita acaba de ingresar, la verdad es de que la mitad, así se lo digo, la mitad ya están fuera de la escuela, están desertando porque la mayoría pues está inmerso en las drogas. ¿Es cuánto? Perfecto, muchísimas gracias, compañera. En efecto, como muchos de ustedes han compartido a través de su chat y también a través de las aportaciones de su audio, podemos darnos cuenta que realmente es algo significativo, alarmante. Reitero, es importante el llamado a la acción y cuando me refiero al llamado a la acción es de múltiples escenarios, agentes disciplinarios e instituciones que forman parte de un mismo sector que es la sociedad. No solamente hablo en términos de derechos, sino también en sector educativo, en cuanto a la parte de mecanismos sociales, propiamente multidisciplinarios en las áreas de la salud, no solamente el área de psicología, psiquiatría, medicina, sino aquellos sujetos que formarán parte justo de estos mecanismos de prevención, más las políticas que se lleguen a sumar de manera concreta en nuestro país. Ya para poder terminar, pues de mi parte sería todo. Les agradezco el tiempo, el espacio. Espero que esta parte que era más como el que haya conciencia, el de tener esta curiosidad, esta conciencia de lo que pasa, de lo que posiblemente hemos estado omitiendo o sesgado en nuestra práctica diaria y en nuestro quehacer inmediato, sea un punto decisivo, pues para empezar con el cambio. El cambio no entra de la noche a la mañana, pero sí es en forma de aproximaciones. No sé si la doctora Cecilia, alguna maestra tenga alguna otra aportación, duda para ir terminando o dar fin a esta parte. No sé si, como comenta el maestro, no sé si alguien más tenga alguna duda, sino para dar por terminada la clase de hoy. Sí, sí, licenciado Todo muy Moisés. bien, muchísimas gracias. Si es un tema de más, o sea, no tiene fin este tema, pero sí, muy importante. A ver si vuelven a hacer otro tema igual.
Perfecto. Bueno, pues de mi parte nuevamente les agradezco el tiempo, el espacio. Con todo gusto, si en algún otro espacio se pudiera ampliar este tema o también hablar de otras temáticas significativas, al menos en los esquemas sociales, con todo gusto, sin problema alguno. Muchas gracias, muy interesante. Buenas noches. Y muchas gracias a todos. Gracias, Buenas buenas noches noches para a todos. todos. Gracias, Antes maestro. de cerrar, Buenas noches. pues les quiero comentar que él es el maestro José Manuel Hernández Delgado y hoy con él vimos el tema del análisis jurídico-social de la delincuencia organizada como fenómeno de aprendizaje social. Esperamos que les haya gustado la clase y nos estaremos viendo los siguientes días en INDECAC. No se olviden de seguir la página ya que ahí se estarán publicando varias clases de este índole y les agradecemos mucho por habernos acompañado durante esta hora y media. Gracias, bonita noche. Buenas noches a todos. Buenas